Vamos a trabajar con la suma superior e inferior de Darboux y las sumas de Riemann. Entonces, para esto vamos a introducir unas definiciones. Primero vamos a considerar un intervalo cerrado, AB, y entonces una partición de este intervalo que le vamos a poner I, va a ser un conjunto o una sucesión más bien de puntos donde el punto inicial va a ser el límite inferior del intervalo. De ahí vamos a obtener otro punto más grande, otro más grande y así sucesivamente hasta que llegamos a nuestro último punto, que va a ser el extremo superior. Entonces acá hablamos de una partición, Entonces aquí tenemos que las particiones pueden ir siendo grandes o pequeñas, o más bien podemos compararlas entre ellas. Por ejemplo, si yo tengo el intervalo que va de -1 a 1, una partición, la voy a poner así, podría ser tomar el punto -1, luego el punto -0.5, 0 y 1. Entonces, si se dan cuenta, los intervalos en los cuales yo partí mi intervalo, entonces vamos a dibujar el intervalo. Aquí está 0, acá está -1 y acá está 1. Entonces, yo decidí partir mi intervalo aquí, aquí, aquí y luego acá. Entonces, acá tenemos los segmentos que conforman mi intervalo, mi partición. Los dividí a través de estos puntos que están ahí. Y si ustedes observan, a la hora de unir todos estos intervalos cerrados, el resultado final es el intervalo original que yo obtuve. Por supuesto, yo pude haber hecho otra partición, por ejemplo, P'. Y entonces P', siempre debo de iniciar con -1 si es una partición del mismo intervalo. Luego puedo poner -0.5, 0, 0.25 y 1. La única condición que tenemos en nuestros intervalos es que los límites o los puntos de partición deben de ir creciendo. Entonces, en este caso, yo decidí cortar aquí, 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 más o menos acá y acá. Entonces, ahí se forman otro conjunto o otra partición de mi intervalo. Entonces, nosotros podemos ir haciendo lo que se llama un refinamiento del intervalo, porque al decir que refinamos, vamos a decir que P' es un refinamiento de P si los puntos de P están en P'. Por ejemplo, este P' es un refinamiento de este P porque parte en partes más pequeñas todavía, y más pequeñas incluidos los extremos del otro, ¿verdad? Aquí ven, esta parte ya estaba en P, ahora esta otra parte también estaba en P, ahora esta es una nueva parte, pero al final estos dos juntos forman otra de las partes de P. Es decir, aquí refinamos la partición que ya teníamos, dividiendo las partes originales en nuevas partes, ¿verdad? La dividimos todavía más. Entonces, este solo es como notación para lo que vamos a hacer. Nosotros, a la hora de trabajar con sumas superiores e inferiores de Darboux y sumas de Riemann, lo que tenemos son lo siguiente. Para la suma superior, nosotros tenemos que considerar f una función definida en el intervalo que va de a b, en nuestro intervalo i. Y también vamos a tener una partición, ¿verdad? Acá la partición, ya saben, el primer punto de la partición debe ser A. Luego vienen apareciendo otro. Y así sucesivamente. Hasta que llegamos al B, que es el otro extremo de la partición.
Entonces, ya que tenemos eso, vamos a decir que la suma superior de Darboux, le vamos a poner S de superior, o suma superior, si quieren pongámosle acá un sub de superior, de la función sobre la partición va a ser igual a tomar el valor más grande, o más bien el supremo, de los valores que están entre el x0 y el x1 de mi función por la resta entre el x1 y el x0, más el valor superior que toma la función en el intervalo que va de x1 a x2 por la longitud de ese intervalo, que sería x2 menos x1, más, y así sucesivamente hasta la última parte, que constaría del xn-1 y el xn. Ahí vamos a sacar el valor superior o el supremo de todos los valores, digamos el más grande, por así decirlo, pero el supremo puede ser diferente o más bien el supremo puede existir aunque no exista el máximo. Y ahí vamos a tener la suma superior de Darboux. Entonces, como ven, la notación es complicada. Y entonces, para simplificarla, vamos a introducir un par de cosas. Primero, vamos a llamar S sub i al valor S, al supremo de f de x en el intervalo que va de xi menos 1 a xi, así. Entonces estos que están acá van a tomar, por ejemplo, este sería el S1, este que está acá sería el S2, este que está acá sería el Sn-1, el Sn, perdón. Entonces ahora vamos a hablar de estas diferencias que están acá. Como son diferencias, nosotros ya hemos acostumbrado a llamarles delta x, y entonces a este le vamos a llamar delta x sub i al xi menos el xi menos 1. Y entonces podemos ahora utilizar nuestra notación para sumas que ya han visto ustedes en sus cursos de informática. Vamos a poner acá que la suma superior de Darboux va a ser igual a la suma, usamos el sigma mayúscula, desde que i es igual a 1 hasta n de los s sub i por los delta xi. Entonces, un dibujo que nos ayuda a entender un poco esta situación es cuando tenemos una función positiva. Por ejemplo, acá, digamos que es esta nuestra función, y aquí inicia mi intervalo a, y acá termina el intervalo aquí en b. Y que nuestra partición, nosotros decidimos partirlo acá, por ejemplo, ahí, aquí, aquí, aquí y por supuesto al final, ¿verdad? Entonces ahí están mis partes. Entonces, al pensar en una suma superior, lo que nosotros debemos de considerar es, en este pequeño intervalo que tenemos acá de nuestra partición, el valor más grande que toma la función es este, y entonces este valor lo vamos a multiplicar por el ancho que tiene el intervalo, que es este delta xi. Entonces el S1 en mi caso en este dibujo sería esta que está acá, ese valor, y entonces ahí tenemos el primer sumando o primer término de nuestra suma superior. Y entonces fíjense que en este caso nosotros podemos interpretar ese producto como el área de este rectángulo verde que yo puse acá. Podemos interpretarlo de esa forma. Esto ya nos va relacionando un poco el problema, o más bien la suma superior de Darboux, con una aproximación al área que nosotros tenemos. Ahora vamos por un segundo rectángulo acá, porque este es el punto más alto que alcanza la función en este segundo intervalo. En este tercer intervalo sabemos que el punto más alto es este también, entonces sería así. Ahora en este intervalo que está acá, el punto más alto es este, entonces nos quedaría algo así. Y en este último intervalo el punto más alto es este, y entonces tendríamos esto que está acá. Ahí está. Entonces esta es la suma superior de Darboux. De forma similar, muy parecido, vamos a tener la suma inferior de Darboux. La voy a definir directamente en la forma de sumatoria, así como tenemos acá usando la notación sigma.
Voy a poner que este es de i igual a 1 hasta n. Ahora voy a utilizar i sub i. Y voy a poner acá delta x sub i. Y el i sub i de inferior es el ínfimo, o sea, el valor más bajo de la función en el intervalo que va desde x y menos 1 hasta xy. El delta xy sigue siendo lo mismo, el ancho del intervalo. Y entonces la diferencia ahora entre la suma superior y la suma inferior es que si nosotros tomamos la misma función en el mismo intervalo con la misma partición, la suma inferior pensaría, en este primer intervalo tengo que buscar el valor más bajo. El más bajo. Y entonces el más bajo sería ese que está ahí porque estamos calculando el ínfimo que está relacionado con cotas inferiores. O sea que sería ese rectangulito que está ahí. Luego en este otro intervalo el valor más bajo está aquí. Entonces tendríamos esa que está ahí. Luego en este intervalo el valor más bajo está por acá. Entonces quedaría eso que está ahí. Luego el valor más bajo está aquí. Entonces ahí quedaría el siguiente rectángulo. Y por último aquí. Así. Y entonces diferencia entre suma superior y suma inferior. La superior toma el valor más alto en el intervalo que tenemos. Y la suma inferior toma el valor más bajo. Y entonces conclusión de esto es relativamente sencillo de ver. La suma inferior de Darboux siempre va a ser más pequeña o a lo sumo igual que la suma superior. Entonces suma superior va a ser más grande que la suma inferior. Ahí tenemos. Ahora, la suma de Riemann cambia porque las sumas de Riemann requieren otro elemento que nosotros vamos a llamar x asterisco. Y entonces x asterisco va a ser un conjunto de puntos que nosotros vamos a llamar xi. Entonces tenemos xi sub 1, xi sub 2 y hasta xi sub n. Y estos xi tienen la característica de que van a estar metidos dentro del intervalo de la partición. En otras palabras, nosotros vamos a tener puntos aquí en medio de estos que están acá, que van a servir de referencia a la hora de calcular sumas de Riemann. Entonces la suma de Riemann, nosotros la vamos a definir como en función de f, de la partición, y de estos x asterisco que les vamos a llamar las etiquetas. Y entonces esas etiquetas van a servir para evaluar. Aquí vamos a tener desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en estas etiquetas que yo les puse xi sub i por delta xi. Y entonces si nosotros regresamos a nuestro dibujo, de hecho voy a copiar esto literalmente, copiarlo, lo vamos a pegar acá. Y entonces si regresamos a nuestro dibujo, la suma de Riemann va a tener adicionalmente a lo que ya vimos unas etiquetas. Por ejemplo, acá escojo este punto, acá escojo este, acá escojo este, acá escojo este y acá escojo este. Entonces de cada uno de los intervalos en los que yo subdividí mi intervalo más grande, voy a escoger un punto. Y entonces ahora el valor de la función en ese punto, ese se va a volver la altura de mi rectángulo. Vean acá, está por aquí, entonces ahí, este está por hasta acá, entonces ahí va a estar mi altura, este está aquí, entonces esa va a ser mi altura, este está por acá, esa va a ser mi altura. Entonces las alturas, digamos, de los rectángulos, aquí las vamos a determinar por medio de etiquetas, por medio de valores que yo decido que van a ser los que voy a tomar. Entonces acá no es ni el valor más alto ni el más bajo, sino uno que yo simplemente decido que voy a tomar. Entonces acá en nuestra desigualdad que ya teníamos podemos agregar algo más porque nosotros vamos a ver que como el supremo toma el valor más grande y el ínfimo el valor más pequeño, la suma de Riemann va a estar en medio, ¿verdad? Entonces cualquier suma de Riemann que yo decida va a estar acotada por abajo por la suma inferior de Darboux y por arriba por la suma superior. Y en medio va a quedar la suma de Riemann. Entonces vamos a calcular algunas de estas sencillas para ver, aclarar un poco el concepto que tenemos acá.